Stingo y Asociados, los mejores abogados. Si tienes un problema laboral, solo tienes que llamar a Daniel Stingo y Asociados, los mejores abogados. Daniel Stingo y Asociados, los mejores abogados. Si tienes un problema laboral, solo tienes que llamar a Daniel Stingo y Asociados, los mejores abogados. A la gente le encanta este comercial, a mí también. Sí. Voy a grabar esa canción para que no sea más de inteligencia artificial. No. ¿Tú la podrías grabar? Pues si tú tienes buena voz. Po. Sí, po. Tú cantas muy bien. Daniel Stingo y Asociados. Ya, estamos con Cristian Carvajal, lo anunciamos y aquí está presente a mi lado. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por la invitación. No, Un felices gusto. de tenerte acá y sobre todo por este reestreno, podríamos decir, ¿no es cierto?, de esta obra, un clásico de los años 90, ¿verdad?, de Marco Antonio de la Parra, La pequeña historia de Chile, que pone a 5 profesores, una sala de clases vacía, la historia de Chile que no nos enseñaron. Qué importante, porque partimos del programa hablando de las mentiras que había dicho Johannes Kaiser en una entrevista, y hoy día vamos a hablar contigo sobre un clásico del teatro chileno, ya podríamos decir, ¿verdad?, que todavía sigue tan vigente. Bien impresionante. ¿Cómo estás, Cristian? Cuéntanos bien. sobre este grupo de actores, ahí lo estamos viendo, Ahí que está. vuelve al teatro con esta comedia negra sobre la crisis de la educación. Sí, es una obra súper interesante. Yo no la vi. En los 90. En los 90. Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes. Sí, estábamos en digámoslo. otras cosas. No, es una obra escrita por Marco Antonio de la Parra el año 94, sobre 5 profesores de liceo que están en un espacio bastante curioso, porque no sabemos bien dónde están. Este es un liceo Perfecto. que al parecer está vacío, pero al parecer no. Hay alumnos, pero tampoco están. Y lo que intentan ellos es reconstruir la historia de este país. ¿Por qué? Porque han perdido emblemas básicos de la historia oficial, como la bandera, como el mapa de Chile. Se han olvidado cómo es. Entonces, desde ese caos en el cual están, tratan de reconstruir esta historia pasando por desde la época precolombina de nuestro país hasta la actualidad del año 94. Perfecto. Ahí estamos viendo un ensayo, El ensayo asumo, este, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, Y es claro, se ve un caos total. completamente. Sí. Sí, tremendo. ¿Rodrigo? Sí, la verdad es que, bueno, la obra de Marco Antonio de la Parra yo creo que está envejeciendo muy bien. No es la primera vez que Sí. se vuelve a estrenar una de su obra. ¿Qué valor encuentras tú ahí que en el fondo permite transitar y reflejar realidades hoy, que hace 30 años también era una problemática? Sí, es que son hartos, desde la precariedad del oficio del profesor, Claro. desde la Importante. desigualdad social. Hay partes donde hablan que ni siquiera tienen dinero para... Cada uno tiene su propia miseria, ¿no? En la vida como todo, pero de hecho hablan que lo único importante es la catástrofe cotidiana. Al profesor que hago yo lo llaman del banco, que le rebotaron un cheque. Desde ese lugar hasta la médula, que es finalmente qué es la historia de un país, la historia oficial, que entra y sobre todo qué se queda afuera y quién decide qué entra y quién decide qué se deja afuera, ¿no? Habla sobre la memoria y sobre todo que un país no está compuesto por una historia lineal ni a través de hitos históricos, sino que más bien es un caos que está compuesto por capas, por disputas y por contradicciones. Bueno, sin ir más lejos, se intentó a través de un proceso constituyente Sí, construir que era Chile. Y en ese ejercicio es lo mismo que pasa durante la obra. Se trata de establecer quiénes somos, qué es este país donde vivimos. Es como una radiografía en el fondo. Claro, y también se hacen preguntas porque no es ¿Qué es menor. ser chileno o chilena? Es una pregunta súper interesante al final. ¿Y quiénes somos? Claro, Y finalmente, ¿qué nos define? no es menor que los profesores sean profesores de historia. Entonces dicen, pero
¿quién más idóneo que nosotros poder decir quiénes somos? Pero en la pregunta tampoco está la solución. Entonces, desde la desigualdad, desde la migración también hay un profesor que entra muy joven, un exalumno que quiere ser profesor y le vamos diciendo lo miserable que es ser profesor de historia hoy en día. Wow. Eso, bueno, eso no ha cambiado, lamentablemente, desde el 94 ahora. O sea, qué loco ¿qué nos ha pasado como país que no hemos podido arreglar ese tipo de problemas? Que a veces como que uno se hace esa pregunta, ¿no? ¿Crees tú que, bueno, en Chile se mantiene la desigualdad, por ejemplo? Y tenemos personas hoy día que defienden la dictadura. ¿Piensas que estamos de verdad en deuda aún como país el año 2025? Prácticamente 30 años después, un poquito más de 30 años después de esta obra, ¿todavía estamos en deuda con eso, con la educación, con la memoria sobre todo? Sí. Obviamente que uno está en deuda, pero también creo que hay que hacer una mirada un poco más abierta, que no es un problema. Digo, es parte de una identidad también. Así estamos construidos. Creo que poner el foco en cómo debiéramos ser también es un mal foco. Somos un país extraño, que vive constantemente en disputa, y esa es la naturaleza propia de esta nación. Y la obra lo que hace es justamente evidenciar eso. No se ponen de acuerdo, no saben si están muertos, porque al parecer lo están. Hay uno de los profesores que constantemente dice si estamos muertos, estamos muertos. Pero otros no se resisten a la muerte. Otros quieren estar muertos para que finalmente puedan descansar. Y se trata de visitar esta historia oficial, el relato oficial, que finalmente es súper paradójico porque es necesario para construir algo, ¿no? Pero después uno está en constante cuestionamiento si me representa ese hito finalmente. O fue verdad, o es un mito realmente, Claro. o son figuras que no me representan, pero también intentar que a todos nos represente algo Es un poco difícil, es claro. bastante complejo. Es bastante complejo. Es más fácil, no sé si más fácil es la palabra, pero es más concreto asumirse la diferencia, ¿no? Mira, Jorge Alvarado dice, ser profesor de historia es una tremenda responsabilidad. Hay que tener en claro que se debe seguir estudiando toda la vida y generalmente se los tacha de, comillas, comunistas. Bueno, estaba leyendo ahí, Cristian, que el propio Marco Antonio de la Parra dice que esta es su obra favorita. Sí. Que la hizo muy lentamente, que en el fondo... Y le da lata que tenga vigencia ahora, pero también habla ahí de una cuestión que es muy clara, que él habla de que hay un patrón más o menos en la forma de construir la identidad, porque los profesores intentan contar una historia, pero siempre ocurre que después de eso hay un quiebre y un olvido. Claro. Y partimos de nuevo. Sí. Y el ciclo se va repitiendo, repitiendo, y la verdad es que es cierto. Sí. Uno lo ve en la realidad esa cuestión. Sí. Y de hecho la obra, que debo agregar que también está llena de sátira y de humor. Porque Es que humor eso es negro. súper Bastante loco, porque cómica. pongamos acento en eso, Sí. es una comedia Sí, negra, es una digamos, comedia pero es negra. una comedia, está en ese tono, para que no crean que se van a encontrar con un ladrillo. No, para nada. Nosotros nos divertimos mucho haciéndola porque hay lugares muy comunes en cada uno. Pero como tú dices, que la gracia es que es circular Claro. y es caótica. Y ha costado mucho poder uno integrar eso, porque además encima está planteada desde el absurdo, que el relato a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, y no siempre, no es completamente lineal. Las obras están estructuradas de manera lineal, pero esta, y así como yo también lo entiendo el teatro, o la forma que me gusta hacerlo, no es a través de una línea, sino que a través de capas que van construyendo una realidad. Y a veces esa realidad son construcciones generadas por A, B o C. Entonces sí, es completamente circular. Uno va a terminar de verla y dice, uno va entre un mundo y ve ese mundo, pero no se soluciona ese mundo. Como la historia y como Claro, la vida. queda abierto como la vida misma, digamos, Claro, exactamente. claro. Y ahí entremos un poquito entonces en la puesta en escena. Entiendo que es Francisco Krebs el que está detrás de esta dirección? de la sí. dirección. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son los desafíos más importantes de la puesta en escena en esta ocasión.
Me gusta mucho porque no parece que fueras tú el que está ahí no. en esa fotografía. ¿Cierto? Con Eres otra ese persona. bigote. Impresionante. Sí. Las dificultades de la obra, varias, desde la contingencia, desde si nos hacemos cargo de hacerla tal cual estuvo pensada para hacer el año 94 o... ¿Y cómo lo hacen? ¿Llegan no, al 2025 o se quedan en el 94? Es que es inevitable llegar sin decirlo, porque tenemos un proceso constituyente que acaba de pasar. O sea, Claro, esta contradicción y esta disputa o este repensamiento de quiénes somos lo acabamos de vivir. Entonces es muy difícil desmarcarse de eso. Entonces, ¿hablan un poquito de los dos procesos constituyentes? O sea, no Fallidos ambos, de hecho. literalmente, pero claramente lo que uno ve son 5 personas tratando de establecer quién es Chile. Que de alguna manera asume uno que es un país que está tratando de reconstruirse, de decir cómo es y cómo es físicamente. ¿Y por qué es tan largo? ¿Y por qué vivimos acá en el fondo del mundo? Y el personaje Sangüesa, que es el que hago, es el idealista y en un momento colapsa y dice, bueno, ¿y si inventamos de nuevo todo esto? Y decimos que fuimos parte de un imperio. ¿Y por qué no? ¿Y si le cambiamos el nombre? ¿Y si cambiamos el himno nacional? ¿Y si decimos que nos llamamos Estados Unidos de Francia? ¿Y por qué no? ¿Me entendí? Entonces, también entra desde el mercantilismo, se hacen alegorías sobre el Estado, sobre la educación, hay unos matrimonios, hay unos funerales, es todo... Marco Antonio es bien inteligente porque mete en una juguera todo. Claro. Todo, y por algún lado a uno le resuena, es imposible que no te resuene la obra. Imposible, creo yo. Oye, qué interesante me parece. Creo que a nuestro público le va a gustar mucho. Digamos cuáles son las coordenadas, porque esto todavía no se estrena. ¿Pues? ¿Cuándo No, se estrena? Todavía no se estrena este jueves 10 de julio en la sala de la Finisterra, ahí en Eso, Pedro de Pedro Valdivia, Valdivia, ¿no? con Pocuro. Ya. Claro. Tiene Está estacionamiento, bueno eso. Es una buena sala. Es una Sí, buena sala, está súper cerca. buena sala. Y nos queda cerca también a nosotros. Sí, súper nos buena queda sala. cerca. Sí, vamos a estar de jueves a domingo, todo el mes de julio. Todo el mes de julio, de Todo el jueves mes a de domingo, recomendada para todo espectador, especialmente desde los 14 años, claro, no es tanto como para niños. Vale vale la 13.000 la entrada general, por lo que estoy viendo. Pero debe haber algún 8.000 descuento por ahí, ¿eh? Eso estoy diciendo. ¿Ahí? 8.500 para personas mayores, Mira. 6.500 para estudiantes y preventa hasta el 10 de julio, así que ustedes pueden entrar a mirar también si quieren comprarse, compran en Ticket Plus. Ahí está, Buena. hay un link para llegar de Ticket Plus a la obra y pueden aprovechar la preventa. Alejandra Guzmán dice, deben ir a regiones, la gente lo quiere, lo apoyo todo el rato. Jorge Andrés Sí. Alvarado Uribe dice, Cristian, saludos a Pancho Krebs de su compañero de curso por aquí. ¿Quién el es? Chico Alvarado, dice. Chico Alvarado, que le está mandando saludos El al Chico Pancho Alvarado, Krebs. le voy a decir. El Chico Alvarado. Ya, Chico Alvarado, le vamos a mandar los saludos. Y dice, traigan la obra a Puerto Montt. Mucha exigencia desde regiones, ¿ah? La Maris White dice, me encantaría ver la obra. Irán a regiones nuevamente. Chiquillo, bueno, si le va bien, Yo creo que claro, atamos se los de podría hacer Santiago. su gira Uri. para el Oye, verano. pero las ganas de vamos a ir entiendo, a San Antonio. Ah, Ya. mira, ya Muy está. bien. Sí, vamos a estar en Bien. comunas también, pero... Exíjale a su municipalidad que sí, la lleve. Sí, Ah. sí. Además que tienen unos teatros increíbles En en región hay regiones. unos teatros hermosos. Preciosos, Han preciosos. recuperado el de La Serena, que está bonito ahora también. Ay, ese no lo conozco, El pero de conozco el de Viña. Bio Bio, Claro. conozco el No, de el de Bio Bio Talca, San extraordinario. Javier. Tienen unos teatros hermosos, Hay que grandes. aprovecharlo. Sí, Sí. Es verdad eso. Oye, Cristian, ¿y Dígame. en este minuto estás enfocado solo en esto? ¿Alguna teleserie, nada de eso? No, estuve grabando una serie. Ya. Que me tuve que ahí dividir con la obra. Pero ya la terminé, la serie. Así Sí, que de hecho, bueno, me está escribiendo harta gente, dice, lo sigo desde su papel, hablan de ti, de Cristian, lo sigo desde su papel en Mayakovsky en el Gen Oh, Michima, qué una joyita bacán. subvalorada de la No, televisión a chilena. mí me gustó mucho tu personaje de ¿Quién? el comisario Pereira, de Perdona Nuestros Pecados. Qué buen personaje te mandaste ahí. El caballero ese, sí. Bueno, Creo bueno. que Perdona Nuestros Pecados, la última teleserie que vi, la disfruté mucho también. Sí, po. Sí, Era un personaje lleno de matices, aparte, porque después. Sí. ¿Te acuerdas tú que tenía como una relación ahí con Paola Volpato? Sí, po. Sí, po, Y- era y bueno. te reencuentras Acá está, con Paola aquí, po, Sí, sí. pues nos encontramos acá en el teatro. Hace rato que Paola no estaba en el teatro, o idea mía. No, sí había estado, trabaja mucho con Pancho Krebs. Perfecto. Sí, en el show. Perfecto. Oye, ¿y esta serie que estás grabando? ¿De qué se trata? Mira, ahí estamos viendo el personaje que tú estabas Sí, diciendo. po, Y ese el bigote. comisario Pereira. Tanto tiempo con ese bigote. Oye, ahí ese bigote es tuyo, Sí, ¿no ese era es mío, falso? mío.
No, no es falso. ¿Y en la Imagínate. obra te vas a estar con un bigote Claro. tuyo? No, o porque te... no. ¿Y te Estaba acuerdas con tú que bigote, en la- pero por acá tú lado llegas después de abajo. que al otro comisario lo mataron, po. Claro. Sí, po. Y había que estar... oh, sí El me otro acuerdo. comisario era Cristian Zúñiga, ¿no? Sí. 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 Bonito bigote es en todo caso. Sí, era curioso porque Mantenerlo es muy difícil. difícil ser comisario en una teleserie o en una Mira, claro. producción, porque para que funcione el comisario no tiene que descubrir nada, porque si no se soluciona la teleserie. Tal cual. Entonces, Oye, igual el de la izquierda entonces, es la serie de Manuel Rodríguez, ¿no? la teleserie, fue una teleserie La de Manuel teleserie de Rodríguez televisión, de sí. televisión, sí. Después está en la serie... Esa teleserie se llamaba Esa no soy yo, creo. Mira, Creo. te Claro, vemos con la de Camila. carabinero. De carabinero Oye, ¿sabéis qué? Harta arma, bien, Claro. harto oficial y Oye, se parece. sí, ¿ah? Nos acabamos de Oye, dar cuenta acá que... sí, llaman a puros. ¿Por qué será que te ponen ahí de- roles de cargo oficiales. Una cosa media militar ahí. Algo de la justicia tiene que ver ahí, parece. Espadas, pistolas, gorra. Sí. Y algunos acá en la comunidad sugieren que tú podrías hacer un muy buen Arturo Prat. Mira. ¿Qué te lo han ofrecido? Sí, me lo ofrecieron una vez. ¿Sí? Sí, antiguamente. Yo no sé qué. Sí, me lo ofrecieron. Algo pasaba con el look, no me acuerdo. Pero sí, hubo una serie que se llamó. Bueno, no me acuerdo. Pero hace mucho tiempo. Debe ser la serie Héroes del 13. Sí. ¿Cierto? Claro. Sí, Sí. sí. Iba a ser Arturo Prat, pero finalmente. Algo pasó que no. Algo pasó. Bueno, pero ya Algo pasó vendrán. que no, pero habría sido bueno. Ya ¿ah? vendrán otros abordajes. Ya, mira, ahí te pusieron en otra... Ahí gallo. Pero ¿cachai que también ¡Con era detective? pelo! También era un detective. También era detective. Claro, y ese era peor que el otro. Porque este sí que no la chuntaba una. Ah, este era un mal detective, más Este era encima. más detective, pero este Chuta. era muy cómico, muy gracioso, sí. Oye, me gusta mucho que hayamos reflexionado primero a través de la historia y ahora a través de tus personajes sobre Chile. La ficción siempre ha sido una muy buena forma de revisar la memoria y la historia de un país, ¿no? El rol social que tiene el teatro, si nos pudieras dar una opinión sobre eso. El rol social. El teatro y la ficción en general, ¿ah? Yo diría... Es también se puede demasiado hacer. necesaria. Demasiado necesaria porque uno invita a un público a introducirse a una ficción, tal cual, a un mundo que ellos no conocen, pero claramente es parte de ello. Entonces, ese ejercicio de verlo con perspectiva hace que se debata sobre muchos temas que muchas veces se debate, todos lo sabemos, días domingos, en Claro. sobremesas o en el día a día, pero eso hace que cada uno es una experiencia personal. Aun cuando en colectivo el que ve una obra, siempre es una experiencia personal con la obra. Sí. Y con los actores que están en cuerpo, no es un producto audiovisual. Entonces, esa reflexión es muy necesaria, muy necesaria. Porque no solo reflexiona sobre, hay obras que reflexionan sobre procesos más individuales, Claro. pero hay otros que reflexionan la mayoría sobre procesos más colectivos, Más colectivo, más absolutamente. colectivos. Y creo que hoy por hoy es una necesidad esa reflexión, y no solamente quedarse en la reflexión, sino que también en el ejercicio colectivo, ¿no? El solo hecho de estar en una sala con 200 personas, sentados uno al lado del otro, todos en función de ver algo, sin el celular durante una hora, Sí. es un ejercicio hoy bastante poco común. Y espero que ese ejercicio no se termine nunca, porque es muy enriquecedor, Sí. mucho. Y ojalá todos los colegios de Chile tuvieran la oportunidad de llevar a los niños y a las niñas a ver obras de teatro, a reflexionar todos juntos. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, me marcó mucho el Rey Lear, ponte tú. No sé por Ah, qué. yo Sí, también a la mí también me vi, llevaron en la a ver Rey Católica. Lear. Sí, la Sí, en la Y me Católica. trajeron de Valparaíso Sí, sí, a sí. verla Oye, a y la yo fui a San Católica. Bernardo también a ver Rey ¿También? Lear. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Dónde estaba en el plan educativo de ese año? Seguramente. Quizás estábamos todos en la misma Claro. sala. La Católica como universidad debe haber hecho como Claro. Sí. un plan y como Centro que universitario. fue como que me llegó muchísimo. Este año el Teatro Nacional también creo que estrenó como teatro universitario un apoyo estatal súper importante al teatro. Hay que decirlo, porque no se ha hecho tanto en cultura como se esperaba en este gobierno, pero Bueno, hay unas esto- pequeñas cositas que sí se han hecho. Esta obra es parte de un programa del ¿Viste? ministerio.
Sí, el del ¿Viste? Ministerio de Educación, que tiene que ver con aportes estatales a universidades privadas. Eso es muy, pero muy importante y creo que por eso también es tan fundamental. Ahí estamos viendo los apoyos del Estado, efectivamente, del Ministerio de las Culturas, del Ministerio de Educación. Entonces, es importante, muy importante, que apoyemos, que cuando se habla de entregar presupuesto a la cultura, no es para fundaciones y esas cosas que se hablan, sino para apoyarnos, ¿verdad? Para que los niños, niñas del país, todos tengan la posibilidad de ir al teatro y tener esa experiencia colectiva de reflexión, ¿verdad? De ver lo que se hace en las tablas, que es tan distinto, ¿no? No es lo mismo que ver algo en la tele, no es lo mismo. No, para nada, no es para nada. Es una experiencia única, única. Hay personas que están representando algo delante tuyo, contándote una historia, invitándote a ser parte de esa historia. Y es una experiencia que no lo tiene un audiovisual, para nada. Tal El audiovisual cual. lo puedes pausar. Y es otra experiencia muy distinta. Andrés Belmar dice, grande Cristian, tremendo actor. Miss Ivana Ramírez, el teatro desentraña tanto que es vital para reflexionar. Gracias por el arte. Maravilloso nuestro público manifestándose en estos viernes culturales de La Voz, de los que sobran. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Cristian, por A estar ustedes. acá. Y, por supuesto, a nuestro Muchas público gracias. lo invitamos que desde la próxima semana compren las entradas con adelanto, ¿no Tal es cierto? cual. Para Sí, que empiecen a salgan comprarlas porque claro. ya se están vendiendo mucho. Entonces, para que no igual es una sala grande, pero mejor no dejarlo como 500 buen personas, chileno más o menos, para el un poquito final. menos, 300. Son 300. 300, ya. 300 personas. Buena sala. Súper buena sala. Sí, po, Súper. sí. Ya pues, todos y todas invitadas, invitados a ver esta obra de teatro. Muchas gracias, Cristian, por estar A aquí. ustedes. La pequeña historia de Chile de Marco Antonio de la Parra en el Teatro Finisterre desde el 10 de julio y durante todo julio, jueves, viernes, sábado y domingo. Y domingo. Muy bien. El Día del Señor. Es. Gracias, Cristian, A por estar ustedes. aquí en La Voz de los que sobran. Y nos vamos a ir con una mención, pero ya está listo nuestro próximo invitado, Dauno Totoro, quien viene Padre. a conversar sobre su novela Camelot. Vamos a conversar entonces más sobre memoria, sobre historia y nuestro país a continuación. Somos la Resistencia Comunicativa, una ventana a la información veraz. Sin sesgos empresariales ni dobles discursos. Una línea editorial a favor de los derechos humanos. Más de 1000 programas en vivo junto a una comunidad gigante y en crecimiento. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.